Buenos días. Mi nombre es Julián Villacastín y tengo el placer de estar aquí junto con Luis Mont moderando esta mesa acerca de la ablación de fibrilación auricular y cuál de las técnicas que tenemos hoy disponibles puede funcionar mejor, por así decirlo, ¿no? Entonces, hicimos una pequeña encuesta, mandamos una circular a las unidades de arritmias del país, contestaron 35 de las 60 aproximadamente y eran solo 5 preguntas cortitas, entonces no voy a quitar mucho tiempo. Pero sí me gustaría, ya que tengo aquí al doctor Mont, de que se arriesgara a intentar acertar. Por ejemplo, la primera pregunta era, ¿cuál crees que es la principal dificultad de la ablación punto a punto? Y se refiere con la tecnología que queramos, etcétera, pero punto a punto. Y entonces dijimos, una menor eficacia, una menor seguridad, un mayor tiempo de procedimiento. El problema es que necesita una curva de aprendizaje importante o realmente es el coste. ¿Cuál crees que ha contestado la mayoría? Yo creo que curva de aprendizaje sería mi apuesta, ¿sí o no? Pues efectivamente, lo que dice… Bueno, pero muy cerca de tiempo de procedimiento, ¿no? Lo que decís vosotros, porque esto es las contestaciones que habéis remitido, que el principal problema es que tiene una curva de aprendizaje difícil y luego a continuación el tiempo de procedimiento. Pero veis, a la izquierda del todo está la eficacia, lo más bajito quiere decir que no hay ningún problema en cuanto a la eficacia. Todo el mundo reconoce que esto va bien. Nos preguntamos también cuál crees que es la técnica que más futuro tiene, por lo menos así a corto plazo, con lo que tenemos. Y dijimos radiofrecuencia irrigada con navegación, radiofrecuencia irrigada sin navegación, sería en estilo antiguo, por decirlo de alguna forma, criobalón, el PIVAC, que defenderá yo creo que Fernando, el ENMARC, que va a defender Juanjo, y el láser, que también va a ser defendido aquí. ¿Cuál crees que es la técnica que la gente cree que tiene más futuro? Hombre, yo es que tengo más pasado que futuro y como soy un poco conservativo y preservativo diría la irrigado con navegación, pero no sé, las nuevas generaciones no sé qué opinarán, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, o sea, la gente apuesta en principio por el criobalón, pero seguido del que tú dices y además muy de cerca. Y luego podéis ver un poco los distintos ponentes cómo tenéis de fácil o difícil convencer a la audiencia en cuanto al futuro de vuestra técnica. ¿En qué te gustaría que nos ayudara más la tecnología? ¿Cuál crees que, si pudieras pedir a los reyes que nos ayudaran, en qué te crees que la gente estaría? ¿Por disminuir las complicaciones en los accesos vasculares? ¿Por ayudarnos en el transeptal? ¿Por saber realmente cómo son las lesiones que hacemos si son transmurales? ¿Por disminuir las embolias? ¿Por la anatomía, reconocer bien la anatomía cuando estamos aplicando radiofrecuencia? ¿O para evitar las fístulas arterioesofágicas, que eso nos preocupa a todos? Hombre, yo creo que la gran limitación es las lesiones y la lesión transmural, porque el hecho de que haya que repetir procedimientos y tal es porque no conseguimos nuestros objetivos. Entonces, una técnica que asegure una mejor lesión yo creo que es lo más importante. Exactamente. Fijaros cómo estáis vosotros, vuestra opinión es esa. Y hay una cierta preocupación acerca de las embolias y luego el reconocimiento de la anatomía. Y no es despreciable la preocupación que existe por el tema de las fístulas. ¿Cuántas ablaciones de fibrilación auricular crees que puede hacer un electrofisiólogo o electrofisióloga normal por semana? Y entonces abajo tenéis el número 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ablaciones que se puede hacer por semana, 10 o más de 10. Y a la izquierda tenéis el número de operadores. ¿Tú cuántas dirías? Pero hombre, aquí tienes un sesgo importantísimo, porque claro, depende de si pagan o no pagan por acto médico, ¿no? Yo conozco gente que si pagan por acto médico hace más de 10, ya te lo digo ahora. O sea que… Entonces tú debes ser uno de los que dicen… Yo creo que una al día en un hospital público es una medida razonable si no te pagan más que el salario, digamos. Bueno, ya veis, efectivamente, 5 por semana y luego pues hay gente que dice más de 10, que yo no sé si uno es Luis o desde luego yo no soy. Bueno, esto es lo que hay. La última pregunta. ¿Qué técnica crees que acortará más el tiempo de la ablación de fibrilación auricular? Porque para hacer más procedimientos, entonces dijimos la crio, el láser, el ENMARC, punto a punto, PIVAC irrigado, o realmente no se va a acortar significativamente el tiempo en los próximos años.
Hombre, yo casi aquí votaría por la crío. Bueno, aquí está claro. Y que no las he visto antes, ¿eh? No, está claro que no la he visto antes. Enhorabuena. Bueno, sin más, Luis, te dejo que presentes a los potentes, que son realmente los protagonistas de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que realmente es una sesión interesante porque es un tema muy abierto, hay distintas opciones y las personas que van a presentar son personas de reconocida experiencia en estos campos. Y primero empezaremos con Ricardo Ruiz Granell, que nos va a hablar de la crioablación y nos va a dar su visión sobre este tema. Muchas gracias, Ricardo. Hola, buenos días. Aunque aparentemente salgo en una posición de ventaja, me han dado una cabeza de ventaja en la encuesta. Yo creo que lo importante no es eso. Yo creo que lo importante es que parece que ya empezamos a conocer que al menos en la fibrilación auricular paroxística el aislamiento de las venas pulmonares juega un papel fundamental. No sabemos si todo o mucho o es solo una parte, para controlar a los pacientes con fibrilación auricular paroxística. Y disponemos de diversa tecnología para conseguirlo, y esto yo creo que no es una competencia, sino debería tomarse desde el punto de vista de la complementación de las técnicas, ¿no? Y ir un poco delimitando qué perfil de paciente se puede favorecer más de una técnica o de otra. A mí me ha tocado hablar de la crioablación, de la energía de hielo, que consiste en crear lesiones circulares, estamos en Ice Age, luego a base de congelación, crear lesiones que intentan ser transmurales con el supuesto beneficio de que las lesiones por criotermia generan poca formación de trombo, no disrumpen el endocardio, la fibrosis es bastante completa y bastante bien delimitada, lo cual favorecería lo que estábamos comentando, que lo que buscamos en estas técnicas es lesiones transmurales para que haya poca reconexión durante el seguimiento. Bien, el tiempo nos ha ido a hacer evolucionar y, de hecho, desde los primeros criobalones apareció la segunda generación de criobalones, donde los inyectores se colocan más próximos al polo del balón, y eso lo que va a permitir, aparte de aumentar de 4 inyectores a 8 el número de inyectores de nitrógeno en el balón, que la lesión, que la distribución del frío sea más polar, menos ecuatorial, y eso, por ejemplo, pues se ve, esto es una congelación del catéter balón antiguo, esto es del nuevo, y esto es una prueba que hicimos en nuestro laboratorio, deshinchar el balón una vez congelado fuera del organismo, donde vemos cuál es el perfil de congelación, un perfil muy polar y bastante completo de congelación del balón, y que se supone que es más eficiente a la hora de aplicar. Yo fundamentalmente quería dirigir la charla un poco a romper algunos prejuicios que se han creado en torno a la crioablación de la fibrilación auricular. Y voy a tocar, aunque sea someramente un poco, pues cada uno de estos puntos para ver un poco que realmente los prejuicios iniciales con los que iniciamos a hacer crioablación pues un poco se han ido desmontando con la práctica de los diferentes grupos que nos dedicamos a esto. Está claro que la preparación parece muy engorrosa, pero de hecho cuando utilizamos un manifold con una línea para el contraste y una línea para la purga con suero fisiológico heparinizado a presión, las cosas se simplifican bastante. También el procedimiento permite una mesa bastante simple con el acceso transeptal, la vaina dirigible. Nosotros utilizamos otro introductor de 6F y un catéter cuadripolar en estos momentos para hacer el procedimiento, con lo cual, bueno, pues en la preparación la hemos simplificado bastante, aunque sí que es cierto que cuando ya está todo sobre la mesa y tenemos el flescat, o sea, la vaina dirigible, y tenemos el catéter balón y tenemos el catéter de mapeo de vena pulmonar, pues las cosas se complican un poco, pero en definitiva lo que sí sabemos es que hay que ser tremendamente exquisitos en la eliminación de aire de las vías, en mantener durante todo el procedimiento todas las burbujas fuera del sistema. Y eso es la única cosa que no podemos dejar pasar, porque ahí es una de las fuentes de problema. Tenemos que tener el balón irrigado todo el procedimiento, la vaina irrigada durante todo el procedimiento y huir de las burbujas de forma sistemática y de forma eficaz, ¿no? Es
Cierto es que toda esta preparación tiene la ventaja de que los accesos son sencillos. Nosotros utilizamos una guía larga para hacer el transeptal y un catéter y un introductor del 6F, los dos por la misma vena. Luego sí que hemos visto que en algunos casos la introducción del Flexcat es complicada porque es un catéter de mucho diámetro y que puede ser en casos difíciles, en casos en el que tengamos algún tropiezo, pues puede ser bastante útil la utilización de vainas de dilatación o de introductores del 12 que entran un poco más fáciles que la propia vaina dirigible y que pueden facilitarnos el camino. Y con esto la preparación queda bastante simplificada. El otro prejuicio era que la anatomía impone muchas limitaciones, que los troncos comunes eran difíciles de acceder y que las venas gruesas tampoco eran demasiado fáciles de abordar. Y de hecho, pues uno puede encontrarse cuando empieza un procedimiento de crioablación, pues casos como este, en el que hay un tronco común izquierdo que cuesta un poco rellenar, pero con una vena superior gruesa y una vena inferior también completa, y que uno, pues en este caso, puede abordar directamente, puesto que el balón ocluye todo el antro común. Hemos aprendido que en otras circunstancias, cuando hay un tronco común, lo que podemos hacer es entrar con el balón, aislar primero una de las venas, aislar después la otra vena y probablemente con esas aplicaciones en las dos venas consigamos el aislamiento de todo el tronco. En otras ocasiones nos podemos encontrar casos mucho más excepcionales, como es la existencia de un tronco común derecho del que salen tres venas pulmonares derechas, una superior, una intermedia y una inferior. Y también, como podemos ver en esta secuencia de angio, el balón ocluye perfectamente el antro derecho. En nuestra experiencia, en los últimos 114 procedimientos de crioablación que hemos hecho en nuestro centro, hemos tenido un 25% de troncos comunes, es decir, no es excepcional en que encontremos troncos comunes. Hemos tenido 26 troncos izquierdos y 2 troncos derechos y 86 venas con salidas independientes. En todos los casos hemos utilizado balón de 28 milímetros con un catéter de mapeo de 20 y hemos conseguido registrar el bloqueo en tiempo real en el 64% de esos troncos. El aislamiento se ha conseguido en todos menos un tronco izquierdo, que no se logró aislar de forma eficaz, y en los 2 troncos derechos. Es decir, la existencia de troncos comunes no es, en principio, una contraindicación para la realización de procedimientos de crioablación en estos pacientes. Y, de hecho, cuando nosotros vemos en el seguimiento, los pacientes con troncos comunes izquierdos no evolucionan de forma distinta al resto de los pacientes. Es decir, que la tasa de recurrencias no es significativamente distinta. En otras ocasiones tenemos limitaciones anatómicas por acceso difícil, y esto se da fundamentalmente en las venas inferiores, y especialmente, como ocurre también en la ablación punto a punto o en otras técnicas de single shot, con las venas inferiores derechas, que son las de más difícil acceso. Chun ya describió en el 2008 pues, diversas técnicas para mejorar la eficacia del acceso con el criobalón y bueno, pues a veces tenemos que recurrir a fantasías animadas como hacer el big loop pues que es un poco complicado, pero que muchas veces jugando con una guía o con el catéter de mapeo podemos conseguir que la vena se ocluya o que el balón contacte bien con la pared, con el antro de la vena para poder realizar el aislamiento. Sí que hay una limitación que no podemos solventar, que es cuando el diámetro de la vena es mayor que el diámetro del balón, como pasa en este caso, en el que, curiosamente, nosotros hacemos técnica de imagen a todos los pacientes antes del procedimiento, o bien una resonancia o bien un angiotac, y en este caso el informe de la resonancia decía que las venas tenían todas un tamaño inferior a 25 milímetros, y cuando metimos un balón de 28 milímetros en la vena superior derecha, fíjense dónde fue a parar el balón, está varios centímetros fuera de la silueta del corazón. Claro, en estas circunstancias no parece por el momento excesivamente seguro realizar una aplicación de crioenergía tan progresados dentro de una vena, y esto es hoy por hoy todavía una limitación a la que no podemos todavía poner solución con la crioablación.
Bien, otro dato desde el principio era que la oclusión de la vena era esencial para poder hacer una aplicación. Eso es lo que se nos dijo cuando empezamos a aprender, y que una vez ocluida la vena y empezado a enfriar el balón, había que estarse quietecito y no mover nada, y eso es una cosa que yo creo que hemos ido desmontando a lo largo del tiempo. En nuestra opinión, con la experiencia que ahora tenemos, es bueno tener una oclusión completa, nos gusta tener una oclusión completa, pero no nos emperramos en tenerla, porque pensamos que el tiempo que a veces tardamos en conseguir una oclusión completa alarga innecesariamente el procedimiento. La manipulación del balón, la manipulación delicada del balón, no a tirones, sino muy delicada del balón, durante la aplicación de crioenergía, puede lograr oclusiones completas que eran difíciles en caliente. ¿Por qué? Porque conseguimos que el balón se fije a la parte superior o a la parte inferior de la vena, y con ligeras modificaciones, al tener el balón anclado a la pared de la aurícula, con una ligera movilización, podemos conseguir la oclusión de la vena. Es decir, que lograr una oclusión completa, grado 4 que se decía cuando empezamos con esto, hoy en día no es una necesidad. Lo que podemos hacer, y esto también lo describió Chun, es realizar pequeños movimientos, normalmente pequeños movimientos de tracción sobre el catéter balón o sobre la vaina o sobre ambos, para conseguir un mejor contacto. O el hockey stick es intentar lograr apoyo de la vaina sobre el techo de la aurícula para conseguir una mejor impactación del balón sobre el antro de la vena. ¿Qué conseguimos? Pues fijaros, esto es una curva de temperatura en un caso en el que difícilmente alcanzábamos una temperatura buena, y a partir de determinado momento comenzamos a hacer tracción del balón, y a medida que hacemos tracción del balón conseguimos un perfil de temperatura mucho más favorable y mucho más estable durante el resto de la aplicación. Es decir, que la manipulación cuidadosa, este es un caso similar, también parece alcanzar una meseta la temperatura por debajo de los 30 grados, pero no en los 40 grados, y una pequeña manipulación consigue que el perfil de temperatura sea más favorable y probablemente la aplicación más eficaz. Es decir, que la manipulación del balón es hoy, pensamos, una maniobra esencial durante los procedimientos de crioablación. Otro prejuicio era que el catéter de mapeo, el catéter Achieve, que es un catéter de mapeo multipolar que va por dentro del catéter balón, pues no permitía hacer buenas validaciones. Es un catéter muy fino, octapolar, que registra, o que se supone registra, los potenciales de dentro de la vena. Esto es un catéter Achieve en posición, el balón hinchado en la vena superior derecha, y el catéter Achieve recogiendo los potenciales en su interior. Bueno, pues a veces tenemos la suerte de ver, este es el potencial, cómo poco a poco se disocia y llega a desaparecer. Lograr ver esto en tiempo real, la verdad es que es una señal inequívoca de que ese potencial pertenece a la vena y es el potencial que estamos bloqueando. A veces ocurre con tanta celeridad como estamos viendo aquí, y otras veces lo que ocurre es que tenemos potenciales que son difíciles de validar si son o no son de la vena, y a medida que vamos aplicando frío vemos cómo los potenciales se van separando. Luego con esto corroboramos que ese potencial que veíamos es un potencial de vena, el potencial se va separando poco a poco del potencial auricular, del far field auricular, incluso pues podemos tener actividad ectópica dentro de la vena, que ocasionalmente la podemos ver, y vemos cómo se va separando el potencial, un extra de dentro de la vena, y vamos separando el potencial del potencial del far field de la aurícula, hasta que llega un momento, si nos fijamos en este componente, llega un momento en que se separa, se alarga mucho el tiempo de conducción de entrada a la vena, y llega un momento en que conseguimos que desaparezca el potencial y la vena se quede bloqueada. Con eso aseguramos que realmente el potencial que estamos viendo es el potencial de dentro de la vena. En las imágenes que podemos recoger vemos claramente cómo hay un bloqueo de entrada a la vena o actividad ectópica dentro de la vena, incluso a veces pues ritmos regulares o taquicardias dentro de la vena que podemos registrar y que son transmitidas a la aurícula, o casos tan bonitos como este, en el que el paciente, una vena pulmonar media derecha tremendamente arritmogénica, que estaba produciendo una fibrilación auricular. En el momento en el que bloqueamos la salida de la vena, el paciente pasa
a ritmo sinusal y la vena se queda con la taquicardia auricular dentro de la vena. Es decir, que con el catéter que va por este pequeño catéter que va por dentro del balón podemos conseguir registros. De hecho, en este caso, después de la aplicación, la vena al paciente seguía en ritmo sinusal y la vena seguía echando chispas de forma casi constante. Es decir, que conseguimos manifestar de forma bastante clara que el bloqueo es fácil. Y el bloqueo de salida, cuando no es por actividad ectópica dentro de la vena, pues podemos hacer estimulación intravena y ver que hay captura de la vena y que esa captura no se transmite a la aurícula, con lo cual hay bloqueo de salida. A veces se ve mejor, bueno, aquí se oye mucho el ruido del laboratorio, y jugando con el voltaje de salida del canal de estimulación podemos asegurar si esta señal es una señal, cuando desaparece, cuando bajamos el voltaje, es una señal de captura local dentro de la vena que no se transmite fuera de la vena y no captura la aurícula. En algunas series se han descrito porcentajes de comprobación en tiempo real del bloqueo de la vena, en torno al 60% en la vena superior, en las venas superiores, algo menores en las venas inferiores o en las venas derechas, pero el grupo de Serge Bóveda ha publicado recientemente que, utilizando diversas maniobras como la movilización del catéter de mapeo o incluso la estimulación durante la aplicación dentro de la vena, podríamos conseguir, y es lo que hacen ellos, prácticamente en el 97% de los casos consiguen documentar en tiempo real que la vena se ha bloqueado, mientras que solo en un pequeño porcentaje no consiguen demostrar durante la aplicación de crioenergía que la vena se está bloqueando. Es decir, utilizando maniobras muy sencillas, maniobras de pull down y de entrada y salida de la vena o de rotación ligera dentro de la vena o incluso de estimulación durante la aplicación, podemos ser capaces de demostrar el aislamiento en tiempo real. Y la última prejuicio que me gustaría romper es que la afectación frénica limita el procedimiento. Esto es una realidad y, de hecho, cuando uno coge series grandes, como por ejemplo el registro alemán, en el registro alemán, que reúne 2.800 ablaciones con radiofrecuencia y 900 con criobalón, vemos que la parálisis frénica, que no se da prácticamente, solo un caso en radiofrecuencia, supone el 2% con criobalón. Cuando uno mira las complicaciones en general, pues las complicaciones en general son muy similares con las dos técnicas, puesto que la crio tiene menos complicaciones de otro tipo. Pero también hay que decir que la mayoría de parálisis frénicas que observamos con la crioablación son parálisis transitorias. Es raro encontrar parálisis que sean permanentes. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, los resultados, esta es una serie que publicamos nosotros, la primera serie que hicimos, en la que vimos que el resultado, esto está hecho todo con balón antiguo, como los resultados en fibrilación auricular paroxística eran muy buenos, eran superponibles a aquellos de la radiofrecuencia, y cuando se ha utilizado los nuevos balones, pues vemos que no solo la eficacia parece mejor con el nuevo balón que con el viejo, sino que además pues se disminuye el tiempo del procedimiento, se disminuye la exposición radiográfica y se disminuye el número de aplicaciones. Es decir, como decía la encuesta, parece que estamos ganando tiempo en esta carrera de la ablación de las venas pulmonares, ¿no? Esta es la serie de Bruselas, donde también hay diferencias entre el balón nuevo y el balón antiguo, o esta otra serie en la que también las diferencias, yo quiero llamar la atención sobre el tiempo, menos tiempo dentro de la aurícula izquierda, menos tiempo de radioscopia, menos aplicaciones. En general, el procedimiento se ha simplificado y se ha acortado en duración. Sigue existiendo el problema de la parálisis frénica, en torno al 1,5% de los casos pueden tener lesiones frénicas, y en nuestra experiencia de comparación con el balón nuevo y el balón antiguo, esto es una serie que hemos enviado a publicar recientemente, hemos visto que con el nuevo sistema, al necesitar menos apoyo, logramos registrar los potenciales de la vena significativamente en más casos con el balón nuevo que con el viejo, sobre todo en las venas superiores, no así en las inferiores, donde sigue habiendo más problemas de apoyo y muchas veces necesitamos que el catéter de mapeo nos sirva de soporte del balón, y el perfil de temperatura es similar, pero sí que es cierto que, considerando un periodo de blanking de 3 meses, con el nuevo balón tenemos unos resultados que son sorprendentemente buenos y significativamente mejores que los que teníamos con el
con el balón antiguo. A largo plazo se ha publicado ya una serie con el balón nuevo en el que los resultados rondan el 80% a largo plazo, es decir, que la técnica parece que es eficaz. No se puede decir nada todavía en comparación con la técnica punto a punto radiofrecuencia. El Fire and Ice, que es un estudio en el que participamos 4 centros en España, es un estudio multicéntrico europeo, dirá si las técnicas son equivalentes, está diseñado con un diseño de no inferioridad y dirá si son equivalentes el punto a punto y la crioablación, pero todavía no tenemos datos que sean suficientes. Así pues, yo concluiría que la crioablación con balón es una técnica que es segura y eficaz para la ablación de las venas, para el aislamiento de las venas pulmonares, que es lo que pretendemos en pacientes con fibrilación auricular, y fundamentalmente me refiero a la fibrilación auricular paroxística. Que las innovaciones técnicas parecen mejorar eficacia y eficiencia sin comprometer la seguridad, que estamos empezando, es decir, que vendrá la tercera generación, la cuarta generación. Esto es una saga que, como las películas, parece no tener fin. Y yo solo añadir que hay una técnica dentro de la crioablación que no es despreciable, que es la técnica mano sobre mano, que durante las aplicaciones nos permite estar mano sobre mano, es muy relajado, mano sobre mano, lo cual permite socializar y enterarse de todos los cotilleos que hay en el laboratorio y que hay en el hospital, sin tener que estar pendientes si se te mueve el catéter o no se te mueve el catéter. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Dejamos la discusión para el final y entonces el siguiente ponente es Fernando Arribas. Fernando es el responsable de arritmias en el Hospital 12 de Octubre y nos va a comentar la experiencia con un catéter que es una radiofrecuencia que no es irrigado, que es el PIVAC. El PIVAC, que además tiene los electrodos, creo que son de oro, porque se ha demostrado que esto mejora, como sabéis, pues algunos parámetros de las aplicaciones de radiofrecuencia. Cuando quieras, Fernando. Yo creo que lo del oro es solamente por fardar, pero bueno, realmente no voy a defender PIVAC, sino voy a intentar compartir con todos vosotros cómo hemos hecho nosotros y por qué hemos vuelto a PIVAC, ¿no? Porque evidentemente hay algo que me gustaría ir rápidamente sobre ello, que es el concepto y el diseño de PIVAC. La idea era cambiar de un diseño de un solo electrodo a un diseño de multielectrodos, electrodos pequeñitos, pero electrodos que al ser más pequeños y cambiamos el tipo de energía, eran capaces de transmitir la misma densidad de corriente, que de alguna manera es lo que genera la lesión. Bien, había otro concepto interesante en su momento que nos atrajo mucho de PIVAC, y es el concepto que permite liberar energía, lo que llaman duty cycle, que es que liberas energía durante un tiempo, luego paras de liberarla. Eso permite que el catéter se enfríe y eso permite que la energía se difunda y el calor se transmita en profundidad. Es una especie de autoirrigación en un electrodo enano. Por otra parte, tenía otro componente que en su momento nos resultaba atractivo, que es que con esos grupos de multielectrodos podíamos aplicar en unipolar, con lo que conseguíamos cierta profundidad, pero simultáneamente, cuando poníamos los electrodos fuera de fase, podíamos también tener drenaje de corriente en transversal, con lo que teníamos aplicaciones bipolares en diferente porcentaje y en diferente cuantía, de tal manera que nos permitiría, en cierto modo, garantizar profundidad y continuidad de la lesión. Bien, esto es lo que se ve en estos modelos experimentales, cómo la lesión madura a lo largo del tiempo y al cabo de unos 60 segundos tenemos una lesión homogénea continua, y cómo también lo podemos tener en modelos de gel, modelos experimentales de otra índole, muy in vitro. Y bien, y así empezamos a hacer PIVAC hace tiempo, pero el problema vino después. El problema vino en que varios estudios aparecieron simultáneamente, este es el más conocido, en el que se comprobó que las 3 técnicas de ablación que se utilizaban en aquel momento, irrigado punto a punto, lo conocéis bien, luego se utilizaba el criobalón y se utilizaba PIVAC, el PIVAC tenía una tasa inaceptable de microembolias. Microembolias que no se sabía muy bien a qué se debían, que en gran porcentaje desaparecían a lo largo del tiempo, pero esto nos llevó a abandonar la técnica. ¿Por qué? Porque, como solíamos comentar entre nosotros, si a mí me tienen que hacer una ablación de FA, yo me la pido sin microembolias, aunque sean fugaces. Claro,
se estuvo estudiando y se intentó averiguar cuál era la naturaleza de esas microembolias. Probablemente eran una mezcla de gas, una mezcla de coágulo o charring de partícula sólida, etcétera, etcétera, etcétera. Después de ese análisis, se diseñó un estudio, y en ese estudio que participaron algunos de los mismos miembros que previamente habían llamado la atención sobre la incidencia de las microembolias, en ese estudio se introdujeron una serie de modificaciones al procedimiento, de tal manera que esas modificaciones, que era garantizar conseguir un ACT terapéutico alto antes de empezar a liberar radiofrecuencia. Segundo, como bien ha explicado Ricardo, esencial evitar la carga digamos, de burbujas, no solamente dentro del sistema, porque esto no va irrigado, sino dentro de las vainas y dentro del propio dispositivo de carga del catéter. Y por último, algo que era terriblemente importante. Había 10 electrodos, de tal manera que el electrodo 1 y 10 quedaban fuera de fase y eran susceptibles de tener un drenaje de corriente no garantizado por la distancia del dipolo. De modo que si nosotros apretábamos el catéter, el par 1 y 10 podían estar en contacto, podían hacer arcing, podían hacer cortocircuitos, podían hacer de todo. Bien, teniendo cuidado de anular el último electrodo, esto se hizo con el catéter de platino, teniendo cuidado de todo eso, los resultados fueron lógicos, pero algo sorprendentes en lo que es la cuantía. Es decir, el número de microembolias que se producían en este estudio ERACE, el número de microembolias, teniendo todo este cuidado, era menor, aunque no eran estudios comparativos en paralelo, menor de lo que se obtenían con otras técnicas. Si a eso sumamos, como decía Julián, que ha habido novedades tecnológicas, una, en la forma en la que se libera la energía y se nos muestra en la pantalla en cada par de electrodos, y que esa energía se libera de una forma más paulatina, evitando picos, y nos da información sobre el grado de contacto excesivo o deficiente para recolocar el catéter, probablemente todo este sistema, que es un sistema complejo, mejora. Y ha mejorado últimamente con esto del oro, que aparte de que sea para ser un poquito ostentosos, el oro con ese concepto que tiene y esa propiedad de mejor comportamiento térmico, de termoconductividad, de disipación de calor, es muy bueno para este concepto de radiofrecuencia, en el que básicamente se basa en que durante parte del ciclo el electrodo se enfría. Dicho esto, nos resultó convincente tanto el estudio ERACE como las modificaciones tecnológicas, y entonces empezamos a plantearnos si volvíamos a hacer PIVAC, porque es un concepto ligeramente distinto y nos costó trabajo porque nos habíamos enamorado de la crioablación, porque es terriblemente reconfortante ver cómo los electrogramas se retrasan y desaparecen, y coincido con Ricardo y con Serge Bóveda, que si eres muy cuidadoso tienes registros online de aislamiento casi en el 100%, y eso es muy reconfortante. Decidimos volver a PIVAC porque no sabíamos si aquello merecía la pena o no, y de hecho ahora estamos haciendo PIVAC y estamos comparándolo. Entonces, lo que pasa es que nosotros lo hacemos de una manera que es tomando anatomía. El procedimiento PIVAC es un procedimiento anatómico, igual que el procedimiento criobalón es un procedimiento anatómico. Y nosotros lo hacemos, hemos abandonado la imagen previa, nosotros hacemos una atriografía rotacional en el procedimiento, con lo que tenemos una imagen que es muy valiosa de cómo es esto. Esto viene a ser una cantidad de radiación un 60-55% de lo que es un escáner normal, y bueno, pues lo hacemos durante el procedimiento. Esto lo tenemos para luego analizar y ver si tenemos algún problema, podemos comparar con la imagen inicial, pero lo que es muy interesante es que también nos permite generar una especie de cáscara de navegación, esto es lo que llama la gente de Philips el IP Navigator, que no es terriblemente fino, pero sí nos permite ver cómo el catéter se mueve y más o menos se ajusta, y nos permite ver en qué vena estamos, y nos permite dar más información para todo el equipo que está en torno al procedimiento. Esta información es interesante porque hablaremos luego un poquito más de cómo manipulamos el catéter y cómo podemos elongarlo para obtener información simultáneamente dentro y fuera de la vena. Dicho esto, lo que hacemos es que metemos el catéter a través de la vaina del transeptal de una forma estándar, lo colocamos y ya está.
Tenemos el catéter en posición para empezar en la vena superior izquierda. ¿Qué ventajas puede tener y qué inconvenientes? Bueno, hay una ventaja, que es que al ir sobre guía y quedar de alguna manera encajado en la vena, el catéter lo podemos rotar y eso nos permite buscar electrogramas y nos permite también aplicar de forma diferenciada. No es un single shot, como es el balón de crioablación. Es un multi-site ablation, es decir, hacemos aplicaciones múltiples, pero no pretendemos nunca que sean únicas. Es decir, el catéter gira en torno a la vena y esto lo podemos ver muy bien y podemos seleccionar cómo hacerlo. Podemos hacerlo y dejarlo de forma estable, de tal manera que si nosotros, les muestro aquí en un caso cualquiera, estos son todos casos de estas últimas 2 semanas, entonces les muestro en un caso cualquiera cómo podemos dejar el catéter con el gap hacia arriba o con el gap hacia abajo, y al mismo tiempo pueden ver cómo el catéter se asienta de manera muy distinta sobre el ostium. Podemos hacer aplicaciones que son complementarias una a otra. Requiere un abordaje anatómico relativamente integrado, no es un single shot, insisto. En las venas izquierdas se gira bien, en las venas derechas y la inferior derecha suele ser, como siempre, la más compleja y la más difícil, también lo podemos girar. Nosotros hacemos un procedimiento simplificado, no utilizamos vaina deflectable, utilizamos solamente la deflexión del catéter porque queremos mantener el procedimiento o la intervención sencilla, no más complicada que las previas. Entonces, esto es como haríamos para que roten la vena inferior derecha, lo retiramos, lo rotamos y luego lo encajamos, porque no podemos rotar el catéter cuando está flexionado. Es interesante, igual que con los primeros catéteres de crioablación, encajando en diferentes venas, o como nos ha mostrado Ricardo, encajando para un tronco en un grupo venoso superior o inferior, el globo asienta de distinta manera dentro del tronco. Exactamente igual es lo que hacemos nosotros para encajarnos en las venas. Es decir, vamos seleccionando vena superior, una vena intermedia o vena inferior con la guía, y de esta manera el catéter, como ustedes ven, encaja de distinta forma y conseguimos que las aplicaciones vayan superponiéndose una frente a otra. Este es el concepto que queda ilustrado en el dibujo y es así como nosotros lo hacemos. Bien, no solamente consiste en estar en una vena, sino consiste en moverse de una vena a la otra. Es relativamente fácil de superior izquierda a inferior izquierda, es relativamente fácil de superior izquierda a superior derecha, pero para ir a la vena inferior derecha a veces hay que inventar. El haber hecho una cierta experiencia con el catéter de criobalón nos ha permitido que esto sea relativamente fácil. Quiero decir que el manejo del criobalón y el manejo de estos multisite o multielectrodos tienen mucho en común. Es difícil quizás saltar del punto a PIVAC o a ENMARC, pero es relativamente fácil compartir estas dos tecnologías, aunque luego es algo que podemos discutir. En este concepto de giro es interesante porque, aunque el catéter no es expandible por sí mismo ni el radio es ajustable, dependiendo del sentido en que lo giremos, el catéter se abre o se cierra. Y esto es importante. Nosotros, después de haber estado un tiempo haciendo punto a punto solo, cuando empezamos a hacer PIVAC, yo suelo comentar a los residentes más jóvenes que aprendimos anatomía de los ostium con PIVAC y con el movimiento en tiempo real. ¿Por qué? Porque con el PIVAC, una vez que has encajado en la vena, tú ves y tienes el movimiento de cómo el anillo de electrodo se comporta. Es fácil ver cómo aquí el catéter está latiendo con la aurícula. Estoy nunca dentro de la vena. Y esto es extensible a otras venas. Si vemos en esta vena derecha, vemos cómo el catéter late. Si empujamos, aparte de que claramente lo hemos progresado, vemos cómo deja de latir. Ese catéter blandito, ese aro de electrodos que entra y sale, me permite delimitar anatómicamente dónde me encuentro, aparte de las imágenes previas que he ido cargando. ¿Es todo anatomía? Sí y no. Una diferencia que tiene PIVAC con respecto a otros electrodos, o quizá luego también en MARC, que estamos haciendo algunos casos, es la capacidad de elongar el catéter y hacer que con mayor o con menor dificultad, y estos son venas del lado derecho, que son este territorio que no es el más fácil, somos capaces de tener parte del catéter dentro y parte del catéter fuera, lo que me permite establecer diagnósticos de conducción y también me permite
cuando lo tengo de forma estable, hacer aplicaciones focales, y digo focales porque elijo 1, 2 o 3 pares, y de esa manera acabar con la conducción. Bien, una vez que he hecho todo este trabajo anatómico y hemos desconectado las 4 venas, plegamos y nos vamos. ¿Es todo anatomía? Pues no. Vamos a gastar unos minutos para compartir también lo que a nosotros nos pasó cuando empezamos a hacer PIVAC. Y es que cuando comparamos las señales de PIVAC, y también quiero decir que las de ENMARC son muy parecidas, cuando comparamos las señales con todos los previos del ASO o de los catéteres circulares al uso, en que los dipolos son distintos y el tamaño del electrodo es distinto, el comportamiento es distinto a su vez. Fijaos, esto sería, voy a mostraros varios ejemplos, no vamos aquí a perder mucho tiempo, pero sí puede ser ilustrativo. Esto es el registro de una vena pulmonar superior derecha basal, previo a cualquier aplicación de radiofrecuencia, catéter de seno coronario, y después de la aplicación de radiofrecuencia, fijaos el aspecto que coge esto. Es decir, los electrogramas se fragmentan y esto nos obliga a un trabajo de validación y a estar preparados para conocerlo. Esta es esa misma paciente, electrogramas, vena pulmonar superior izquierda, previo a la ablación, y fijaos lo que tenemos después. Los electrogramas se fragmentan y nos obligan a validar. Bien, esto es un caso de esta misma paciente en el que después de la aplicación vemos cómo este es el electrograma basal y al capturar desde el seno coronario, sin embargo, se adelanta todo. Nosotros practicamos la validación desde el seno coronario, desde la orejuela izquierda y a veces desde la cara posterior en caso de que los electrogramas nos engañen. Los electrogramas son peculiares. Fijaos, estos son los electrogramas en un caso que el electrograma, como podéis ver, parece que se queda escondido. Y cuando estimulo en el seno coronario, fijaos cómo se separa y es muy claro que tengo electrograma dentro. Esto es el aspecto de ese electrograma a 200 milímetros por segundo. Aplicamos y dices, no ha pasado nada, está igual. Fijaos, el electrograma ha desaparecido por completo. Los electrogramas son distintos, a veces se fragmentan mucho y a veces se nos esconden. Está claro que se fragmentan cuando tenemos dudas de si es el ventrículo, eso es fácil verlo y es fácil separarlo, pero el PIVAC que entra en parte dentro de la vena me da una herramienta interesantísima, porque con el mismo catéter capturo dentro y capturo fuera. Fijaos, es este caso que os he mostrado hace un ratito, con el ventrículo, ¿verdad? Y con el electrograma fragmentado, tengo dudas de cómo funciona esto, estimulo dentro de la vena por el propio par de PIVAC y claramente vemos cómo conduce afuera de vena a antro. Son distancias muy cortas, por lo tanto, aunque pueda haber retrasos inducidos, no esperamos tiempos muy largos. El PIVAC tiene eléctricamente una capacidad de mapeo importante. Este es un paciente que después de unas aplicaciones se queda así la vena pulmonar superior derecha. Pasa como con el globo frío. La vena pulmonar derecha se traga prácticamente todo y hay que tener cuidado. El PIVAC yo lo puedo dejar excéntrico y puedo trabajar el antro, guiándome en que la guía queda sujeta dentro de la vena. Pero bueno, después de unas cuantas aplicaciones se quedan estos electrogramas que evidentemente son de vena porque un extrasístole de la vena es capaz de invertir la secuencia y adelantar la aurícula. Es un electrograma consistente. Aplicamos y vemos cómo se modifica, pero para que desaparezca hay que trabajar más con el PIVAC. Decía PIVAC base teórica, PIVAC anatomía, pero PIVAC electrofisiología. Y esto nos lo hace complicado. En esta vena pulmonar superior derecha me quedan estas señales residuales que tienen el típico aspecto de paso en escalera. Girando y buscando puedo encontrar dónde parece que entra en la vena y en ese caso, tras la aplicación, solamente aplicando del 1 al 4, consigo que la desconexión suceda. Puedo hacer aplicaciones focales que me dan un aislamiento no punto a punto, pero sí completan el trabajo circular previo que hemos hecho de base. Solamente un par de señales más para que las compartamos y veamos lo que vamos a hacer si se animan a hacer PIVAC, pues este es otro caso en el que el tamaño de las señales es espectacular. Aplicamos, parece que todo cambia mucho, pero cuando trabajamos con el PIVAC, buscando, acabamos encontrando electrogramas dentro y que vemos claramente por dónde entran. Es decir, yo no quiero convencer a nadie de PIVAC, yo no quiero porque no estoy convencido,
Sin embargo, sí estoy suficientemente convencido como para explorar esta herramienta sin dejar de hacer frío, aunque dado el volumen del centro transitoriamente lo hayamos reducido, porque Pivac, como les decía, tiene una base teórica que para mí es convincente, tiene un abordaje anatómico que no lo podemos separar de lo que es el concepto de fibrilación auricular y además, muy importante, tiene un abordaje electrofisiológico convencional que a mí me resulta muy convincente. Es esto y nada más lo que les quería contar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la próxima presentación, que la va a presentar Juan Jolaya, de Santander, Marqués de Godecilla, y nos va a hablar del ENMARC. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Gracias a la organización por permitir que nuestro centro sea representado para presentar pues un niño que acaba de nacer, que es el ENMARC. De hecho, claro, el problema que tenemos es que, el problema que tengo yo es que mis antecesores se han presentado adolescentes. Ya se sabe más, mientras que yo tengo que presentar a este niño y no sabemos si va a acabar en el cojo manteca o a ser ingeniero de telecomunicaciones. Yo espero que sea ingeniero de telecomunicaciones y la sensación que tengo es que va a serlo, pero tenéis que tener en cuenta la limitación del poco tiempo que lleva el producto siendo utilizado. ¿Le doy al avance o no le doy al avance? No, no va. No, a ver si nos pueden. Igual damos página avance aquí. Sí, la derecha, ¿no? ¿Es derecha entonces? Bueno, pues realmente el ENMARC realmente no es un catéter, es un concepto, ¿no? Es un todo en uno. Es un catéter que permite tres cosas a la vez. En primer lugar, nos permite tener electrodos irrigados con los que poder hacer ablación. Nos permite navegar con cada uno de los electrodos, con lo cual la posibilidad de navegar rápido, haciendo un fan muy rápido de la aurícula, que puedes tardar un par de minutos, 3 minutos en hacer un fan de la aurícula para situarte, es así. Y además es muy versátil porque permite actuar haciendo ablación unipolar o bipolar a través de cada uno de los electrodos, lo cual da un concepto de todo mundo muy interesante. Es un catéter relativamente delgado para lo que estamos acostumbrados a las otras técnicas, ¿no? Es decir, tiene 7,6 French en el cuerpo, con un halo que es de 8,4 French, que puede modificarse entre 20 y 35 milímetros, es decir, puede incrementarse o disminuirse para meterse dentro y fuera de la vena, y tiene una angulación de 15 grados para que una vez que está situado en el antro tú te puedes empujar y hacerlo más estable. Y tiene innovaciones tecnológicas muy curiosas, y es que para conseguir tener un fluido continuo a través de todos los electrodos, pues se ha abierto un agujero cada vez más grande cuanto más distal, con lo cual se permite que el flujo por cada uno de los electrodos sea absolutamente igual. Realmente son dos catéteres, aunque hay que decir que solamente utilizamos, y nosotros hasta la fecha hemos utilizado únicamente el catéter circular. Este catéter, el catéter Kesten, se utiliza para la fibrilación auricular crónica. Existe en este momento un estudio en marcha para la utilización de esta tecnología también en fibrilación auricular crónica persistente, y nosotros no lo hemos utilizado hasta la fecha, por lo tanto no tenemos experiencia con este catéter. Cada uno de los electrodos, como veis aquí, tiene 10 agujeros por los que sale el flujo y está interconectado con el Carto 3 y nos permite hacer ablación con un sistema que es sumamente versátil. Aquí veis la pantalla con la que se hace la ablación. Realmente el sistema de radiofrecuencia no es un efector de radiofrecuencia, son 10 absolutamente independientes. De manera que de una manera muy sencilla, tú puedes hacer aplicación por el 1, por el 2, por el 3, por todos, unipolar, bipolar,
puedes modificar la impedancia, el voltaje, los segundos, etcétera, con lo que puedes hacer la ablación sin ningún tipo de problemas. Habitualmente se hace con 25 vatios, aunque ahora hemos reducido, como sabéis, el número de voltios que se produce para evitar problemas en la pared posterior. Y tiene un arma que yo creo que es muy útil, que es que cada uno de los electrodos tiene un sensor de contacto, de manera que cuando tienes más de 6 gramos de contacto te lo señala a la punta del catéter, con lo cual tú puedes saber qué grado de contacto tienes más o menos con la aurícula. Una cosa que tenemos que saber ya de mano es que cuando tú empiezas a hacer NMARC, las señales que tienes durante el mapeo con el FAM no se parece a lo que tú estás acostumbrado. Es decir, tú no ves medusas, ves más bien muñones, porque digamos con el NMARC no te metes muy profundo en la vena. Por lo tanto, eso hay que saberlo, Y tenéis una imagen, este es uno de nuestros casos, en el que se ve el tipo de lesión que hace, es una lesión circular en cada una de las venas. Se puede integrar con TAC, con resonancia, exactamente igual que exactamente como si fuese un Carto 3, y las señales son francamente buenas, como veis ahí a la derecha. Y esto es un caso interesante que tuvimos en un paciente que necesitamos hacer la transeptal con ecografía porque tuvimos dificultades durante la transeptal, y que ejemplifica muy bien qué es exactamente lo que pasa cuando tú estás haciendo un caso con NMARC. Yo no sé por qué no se mueve digamos, la imagen del vídeo, pero vale, perfecto. Pero lo que veis aquí es muy sencillo, es cuando el NMARC se intenta meter en una vena, habitualmente lo hace de costado, porque tiene 20 milímetros y hay venas que no tienen 20 milímetros. Entonces tú cuando tienes que hacer, digamos, la aplicación, te tienes que salir un poquito y, como veis aquí, abrir un poquito el catéter y empujarle. Y entonces adopta esta posición que veis aquí, es absolutamente antral, es muy estable. El catéter es sumamente estable. Bueno, nosotros conocimos este catéter en un viaje que hice con Toquero al Alto de Bec en París, que lo que más me sorprende de todo, hay que decir, no fue el catéter, sino fue al doctor Pierre Jaïs cómo hacía las ablaciones en vaqueros. Esto es una cosa que me llamó muchísimo la atención, y yo creo que al doctor Toquero también. Y nos empezó a hablar de que existía un estudio que estaba en marcha, que se había hecho en 8 centros, en 6 países, y que básicamente, aunque todavía no ha sido publicado y se va a presentar dentro de unas semanas, como sabéis, en San Francisco, pero lo que demuestra fundamentalmente el estudio, que es, como veis aquí, se hizo una corte de seguridad, una corte de efectividad, etcétera. Voy a ir muy rápido, es que se obtenía un éxito del 100% de ablación de venas, cosa que no es absolutamente cierto, porque esa zona es lo que se presentó en Venecia, era los de un caso único, que era el caso italiano de Miuggi, porque cuando se hace realmente en los distintos hospitales que participaron no siempre era así, había un 84% de media en la tasa de aislamiento. Esto yo creo que sí que es importante, y es que los resultados 8 meses se presentarán, insisto, a un año, pues la eficiencia del procedimiento es realmente buena, 70,8, que es muy comparable a lo de cualquier otro de los procedimientos que se han visto. Y en lo que respecta a la seguridad, pues como veis aquí, la tasa de microembolias que reportó Mioli fue del 0%, que tampoco es exactamente así en todos los hospitales, porque como veis aquí, aquí sale un 21%, como veis exactamente aquí, de microembolias. Sin embargo, cuando se analizaron estos cuatro casos
tengo problemas yo aquí con el ordenador, no sé por qué deja así. Cuando se analizaron estos 4 casos que habían tenido microembolias, se vio que no habían seguido exactamente el protocolo que se exigía tener un INR mayor de 2 y un ACT mayor de 320. Todos aquellos que habían seguido el protocolo no habían tenido microembolias. Bueno, pero esto es en el protocolo. ¿Qué es lo que pasa en el mundo real? Bueno, aquí veis una publicación de Thomas Deneke, que ha sido publicada muy recientemente, en el que habla que con ENMARC se tiene un 33% de microembolias. Esto puede asustar mucho. Puedes decir, joder, qué cantidad de ellas. Esto es justamente lo que llevó al PIVAC a retirarlo. Pero lo cierto es que de sus 45 casos, aquellos pacientes que habían tenido una ACT superior a 320 no lo tenían, e incluía grupos muy heterogéneos con suspensión previa de la anticoagulación. Y también, que es otro dato a tener en cuenta cuando estudias una nueva tecnología, aparecía una tasa de lesiones esofágicas de un 33%, de lesiones asintomáticas del 33%. Sin embargo, este mismo autor, Thomas Deneke, cuando comparaba las distintas tecnologías en el mundo real, pues encontraba que no había ninguna técnica con menos del 20% de microembolias. No había ninguna técnica con menos del 20% de microembolias. A mí me gustaría señalar algo que yo creo que la gente pues no lo pasa por alto. Cuando tú haces un procedimiento de ablación, tienes microembolias. Y esto es exactamente así. Solamente depende de cómo lo mires. Aquí veis, por ejemplo, cómo en este estudio, mirando con un 3 teslas, un mirlo blanco, como puede ser el criobalón, veía que tenían 50% de microembolias. Y lo que también sabemos es que depende mucho de si los estudios son multicéntricos o no son multicéntricos. Si son multicéntricos se encuentran diferencias, cuando son en un solo centro no se encuentran diferencias entre los distintos procedimientos. Y es lo que ejemplifica muy bien este artículo. En este artículo, la radiofrecuencia, el láser y los criobalones tienen el mismo número de microembolias. Y tampoco hay que echarse las manos a la cabeza. Cuando tú haces una coronariografía a un paciente, le estás ofreciendo un 15% de microembolias. Cuando tú le estás haciendo, por ejemplo, a ese paciente los hemodinamistas que hacen una TAVI, le estás ofreciendo un 68% de pacientes tienen microembolias y muchos de ellos de más de 1 centímetro. Con lo cual, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con las lesiones esofágicas? El problema es que no miramos. Si tú miras, resulta que cuando haces un punto a punto, tienes este porcentaje de lesiones. 29% de este tipo, 18% de este tipo. Desgraciadamente, agraciadamente, esto no suele ir a esto, y la tasa que realmente de fístulas esofágicas es pequeña, está entre el 1 por 1000 hasta el 1 por 5000, dependiendo de las series. Pero es que pasa con cualquier tecnología. Con el láser, 22% si miras tienen estas lesiones. Con un mirlo blanco como es el balón, pues resulta que el 17% con el balón antiguo tienen lesiones de este tipo. Y cuando lo haces con el balón segundo, con el nuevo balón, pues resulta que tienes un 19% de los pacientes con este tipo de lesiones y, como sabéis, ya han sido reportados 3 fístulas esofágicas con el nuevo balón. ¿Eso es bueno o es malo? No, no es que sea ni bueno ni es malo, es lo que ocurre. Cuando tú estás quemando la pared posterior, si tienes un arma eficaz de lesión transmural, tienes posibilidades de hacer lesiones esofágicas. Y eso es así. Eso es absolutamente así. Bueno, pues con esta experiencia nosotros decidimos empezar en nuestro hospital con esto.
Utilizamos un protocolo fundamentalmente en pacientes con fibrilación auricular paroxística o persistente de menos de 3 meses. Y aquí veis los pacientes. Concretamente se ha hecho en 30 pacientes, 25 varones y 5 mujeres, con unas aurículas que no son muy grandes, relativamente jóvenes, y hay un cierre combinado de la orejuela izquierda. Solamente hay un caso de caso combinado, que es un anestesista de nuestro hospital. El procedimiento, desde la transeptal hasta el final, 62,3 minutos. Es decir, tardamos 1 hora aproximadamente en hacer el procedimiento. Si veis los datos, si os leéis los datos que aparecerán con el Revolution, veréis que este es un tiempo mucho menor del que aparece en el Revolution. Porque esto es así. En el estudio Revolution hay hospitales que hacían 6, 7, 8 aplicaciones por vena. Sin embargo, la experiencia que Pierre James tenía, que es el mayor contribuidor de todos, estudio Revolution, es hacer 2, 1, 3 aplicaciones por vena. Y nosotros aprendimos de lo que vimos allí. Esto es lo que hemos encontrado. En nuestro caso damos aproximadamente, bueno, lo que veis ahí, hacemos 8 aplicaciones por paciente, 2 por vena aproximadamente, 98% de aislamiento de entrada. Y hemos tenido hasta la fecha 2 pacientes que han recurrido. 2 pacientes. Entendiendo por recurrencia, paciente que clínicamente ha recurrido. Es decir, no todos tienen Holter, pero sí todos tienen un acceso telefónico y han sido vistos en un protocolo de 1, 3, 6 meses, que es lo que tenemos en nuestros casos. ¿Cuáles son las complicaciones que hemos tenido? Pues hasta la fecha no hemos tenido ninguna complicación, no hemos tenido taponamientos, derrame pericárdico, ninguno. Ha habido un paciente que le hemos reconvertido a punto porque en el intercambio no podíamos canalizar la vena pulmonar superior izquierda y entonces decidimos pasarle y no está dentro de la serie. No sabemos las microembolias que tenemos, no sabemos porque no las hemos mirado, y tampoco sabemos las lesiones en la mucosa esofágica que tenemos, puesto que no se la hemos mirado porque no lo hacemos de rutina. ¿Tenemos estenosis de venas pulmonares? Pues la respuesta es no, no tenemos lesiones pulmonares. Lo que pasa es que tenemos pocos pacientes. Concretamente se ha mirado en los 16 primeros pacientes, 3 rechazaron por claustrofobia, porque no querían, y los otros 13 pacientes, ninguno tuvo estenosis de vena pulmonar. ¿Y qué es lo que ves durante el procedimiento? Que es al fin y al cabo lo que vemos. Pues ves exactamente a mí lo que más me llama la atención, y cuando te enfrentas por primera vez al PIVAC, lo que te llama la atención es la rapidez con la que se van las lesiones. Tienes la sensación de tener un arma muy poderosa en las manos. Bueno, no sé si no corre muy bien. Sí, estáis viendo ahí cómo está desapareciendo rápidamente. En 10 segundos, la inmensa mayoría de los pacientes se quedan sin señal. 10 segundos. Hacemos hasta 60 segundos. Se puede ver exactamente igual que con cualquier otra técnica el potencial que se va alargando, la desaparición del potencial durante la aplicación. También se puede ver cómo un paciente en fibrilación auricular, mientras estás aplicando, pasa a ritmo sinusal. También cuando estás aplicando la vena pulmonar superior izquierda, pues por un efecto, digamos, vagal, pueden quedarse lentos. Es decir, haces exactamente un procedimiento igual que con cualquier otra técnica, solo que más rápido. Tienes que tener cuidado cuando también aplicas dentro, me refiero cuando estás haciendo en la vena pulmonar superior derecha o la vena inferior derecha. Tienes que tener cuidado y hacer estimulación para ver que no haya parálisis frénica, y la realidad es que no hemos tenido parálisis frénica ninguna. Y en el caso de que tengas problemas para meterte en alguna de las venas, puedes utilizar un DECANAP para hacer un mapa más convencional, más tipo medusa, del que estamos acostumbrados cuando haces un carto. Este es un paciente, nuestro anestesista.
en el que se hizo un cierre de la orejuela con un combinado de la vena pulmonar superior izquierda, como veis la derecha, la inferior, a que no os imagináis quién de los dos pacientes que ha recurrido en la serie ha sido. Este exactamente es el que ha sido, aunque este está en periodo de blanking, pero lo cierto es el que ha recurrido. Por tanto, esto pasa como siempre, es decir, que cuanto más quieres hacerlo bien, pues resulta que es el paciente que recurre. De manera que, ¿cuál es la sensación que yo tengo después de haber hecho 30 casos de ENMARC? Pues a mí me da la sensación de que el niño va a salir ingeniero de telecomunicaciones, creo, ya veremos, pero la sensación que tengo es esta. Es un procedimiento que es simple, es muy rápido, tardamos 60 minutos en hacerlo. No es muy exigente técnicamente, aunque hay que decir que en los primeros casos te vuelves un poquito loco porque es un catéter rígido, tú estás acostumbrado al ASO y llevarle bien hacia los sitios cuesta un poquito los primeros casos. Yo diría que 7, 8 casos lo pasa regular. Es seguro, aparentemente lo es, tendremos que ver, puesto que han sido, como sabéis, ya se han descrito 2 casos de fístula esofágica que ha hecho que hayamos reducido la potencia de 25 a 20 vatios y eso encaja muy bien con lo que cabría esperar. Tú tienes un arma potente, las posibilidades de complicaciones son mayores, la eficacia es buena y el problema es encontrar el punto en el que combinar la eficacia con digamos, con la falta de complicaciones. Y es eficaz. Yo creo que no es para puristas del potencial en directo, es decir, porque realmente lo que ves fundamentalmente con el ENMARC es que tú tienes unas señales antrales maravillosas, muy estable el catéter, te colocas encima y se van todas las señales en 10 segundos. Yo esto jamás lo he visto con ningún otro catéter, es una cosa muy espectacular y toda la gente que estáis haciendo ENMARC lo habéis visto, se marchan todos los potenciales. Yo creo que si desvirtuamos sus ventajas, lo convertimos en una alternativa menos atractiva, es decir, si empezamos a meter catéteres, si empezamos a buscar lazo combinado, yo creo que desvirtuamos la esencia. Precisamente yo creo que el objeto del procedimiento es hacerlo sencillo, rápido, eficaz. Y desde un punto de vista ideal, yo creo que se podría mejorar reduciendo el diámetro menor del catéter que te permitiría meterte mejor en alguna vena. Es decir, si en lugar de tener un 20-35 tuvieses un 17-35, por ejemplo, sería fantástico. Y probablemente por ahí vayan las innovaciones en el futuro inmediato. De manera que yo creo que el niño saldrá bien, pero el tiempo lo dirá. Y yo no sé si tenemos tiempo para... No, porque ya hemos llegado a los 20 minutos. Vale, es que nos perfecto. han pedido que seamos muy puntuales porque luego está la asamblea. Muchas gracias y seguimos adelante. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, pues la siguiente presentación corresponde a cargo de Joaquín Óscar Sensi del Hospital de la Fe de Valencia y nos va a hablar del láser, del CardioFocus, el láser. A ver, que el láser siempre es la expectativa, a ver qué hay con el láser. Cuando quieras. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, agradecer a la sección por su invitación a participar en este congreso un año más. Yo les voy a mostrar cuál es nuestra experiencia con el catéter láser. La charla ha dividido en 3 partes. En primer lugar, hablarles un poco de las características técnicas del sistema. En segundo lugar, cuáles son los pocos datos que he publicado al respecto. Y finalmente, cuáles son los resultados de nuestra serie. Estos son los componentes del sistema de ablación con láser. Podemos ver que este sistema consta de un catéter de ablación, consta de un endoscopio de 2 French que se introduce dentro del alma del catéter y que nos permite realizar una visualización directa del ostium de las venas pulmonares. Es decir, vamos a ver el punto donde estamos aplicando nuestra energía láser. Además tenemos una consola desde la cual dirigimos todos los elementos de la ablación y finalmente una vaina que es deflectable, es capaz de deflectar hasta 180 grados y que permite la situación del catéter de ablación en cada una de las 4 venas pulmonares.
Esto sería ampliado el catéter de ablación. Podemos distinguir dos tipos de componentes, o una arquitectura distal del catéter, que es donde se sitúa el balón de ablación, y una arquitectura proximal, que es donde entra la fuente de láser, la fuente de iluminación y una fuente de irrigación cerrada que utiliza deuterio o CO2 o agua fuerte. Es un sistema de irrigación que permite el enfriamiento distal del balón y al mismo tiempo permite el inflado y el deshinchado del balón. Esto sería el balón de ablación. Como características fundamentales de este balón de ablación, destacar es el hecho de que es un balón compliante, es decir, se adapta a la anatomía venosa alcanzando un diámetro máximo de 35 milímetros, es decir, prácticamente se adapta a cualesquiera que tenga la anatomía cada paciente, se adapta a venas de menor tamaño, se adapta perfectamente a troncos venosos. Este catéter balón tiene una punta distal atraumática. Esta punta nos permite dirigir el catéter balón hacia cada una de las venas pulmonares de una forma segura, sin riesgos, evitando lesiones en las venas pulmonares, también evitando lesiones en la pared de la aurícula izquierda. Y finalmente, en la base de este catéter balón tenemos un marcador radiopaco. Este marcador radiopaco nos va a ayudar a situar la parte ciega del catéter balón. Esto lo vamos a ver en esta diapositiva. Esta es una imagen de las que habitualmente observamos cuando inflamos el balón en un ostium de una vena pulmonar. En concreto, aquí estaríamos en una vena pulmonar superior y tenemos cómo existe de esos 360 grados de lo que sería la circunferencia del ostium de la vena pulmonar, en torno a 90 grados están oscurecidos para el catéter de endoscopia por todo lo que es el alma central del catéter de ablación. Es decir, nosotros somos capaces de ver 270 grados aproximadamente de la circunferencia. Este ángulo ciego nosotros podemos situarlo en las diferentes posiciones horarias de la circunferencia, entre otras cosas observando la marca radiopaca que nos ofrece la visión radioscópica del catéter. Al mismo tiempo, ya puestos en esta consola, nosotros podemos dirigir o podemos modificar el tamaño del balón entre un valor numérico de 1 hasta un valor numérico de 9, siendo el valor de 9 el diámetro máximo del balón, que son los 35 milímetros. Y finalmente, como segundo valor importante de aquí de la consola, tendríamos la selección de la energía que vamos a administrar con cada aplicación del láser. Son niveles, pasos de energía prefijados en el dispositivo y podemos administrar o 5,5 vatios, o 7 vatios, o 8,5 vatios, o 10 vatios, o bien 12 vatios. Aquí tendríamos una visión radiológica de cómo es el catéter en un procedimiento nuestro y podemos ver cómo el catéter está situado en este caso en una vena pulmonar superior izquierda. Tenemos que emplear un catéter convencional, espiral o tipo laso para detectar las señales en el interior de cada una de las venas pulmonares y podemos ver este marcador radiopaco situado en la base del balón de láser y que nos va a definir, nos va a ayudar a localizar ese área ciega en la esfera del reloj. La base del catéter, todo esto son las conexiones que se conectan a esta consola, la fuente de láser, aquí tenemos la fuente de una imagen de la fibra óptica, es decir, nosotros no somos capaces de ver el haz de láser. El haz de láser es invisible para el espectro visual del ojo humano. Entonces el sistema lo que emplea es un haz de luz que viene conectado a este nivel y donde se dirige el haz de luz de la fibra óptica del sistema es donde va a estar situado el haz de láser. Al mismo tiempo, aquí llega la entrada de la fibra de endoscopia y finalmente las conexiones de entrada y de salida del fluido que mantiene el balón, evita el calentamiento excesivo del balón y que también nos permite el hinchado y el deshinchado del balón. Un poco la estrategia de ablación cuando nosotros realizamos una ablación con láser quedaría reflejado en esta gráfica. Esto sería el balón hinchado en cualquiera de las 4 venas pulmonares. Tenemos una zona ciega al balón y lo que vamos a ir realizando son aplicaciones. Cada una de las aplicaciones ocupa en torno a unos 30 grados de esa circunferencia alrededor del ostium de la vena pulmonar. Una vez tenemos cubierta toda la parte visible, lo que vamos a hacer es modificar la localización, vamos a girar todo el balón para desplazar ese ángulo ciego a la parte contraria o a otra zona para permitir completar las ablaciones y completar la circunferencia de ablación.
Antes se me ha olvidado mencionar que el catéter de ablación presenta una línea blanca. Esta línea blanca se sitúa en el diámetro ecuatorial del balón, en el diámetro máximo del balón. Esa línea blanca nos va a permitir seleccionar, o nos va a permitir que nosotros dirijamos nuestras aplicaciones de láser más hacia el interior de la vena pulmonar o más hacia el exterior de la vena pulmonar, es decir, una posición más venosa o una posición más antral. Siempre el objetivo sería el realizar una aplicación lo más antral posible. Nosotros, para dirigir las aplicaciones de láser, lo que utilizamos es una rueda situada en el mango del catéter balón. Esta rueda, girando esta rueda, vamos a girar el haz de láser alrededor de los 360 grados del ostium de la vena pulmonar. Por otro lado, esta rueda podemos desplazarla en sentido distal, hacia el extremo distal del catéter, o bien en sentido proximal. En función de que lo hagamos distal o proximal, el haz de láser lo dirigiremos más hacia el interior de la vena pulmonar o más hacia el exterior de la vena pulmonar o una posición más antral. Es decir, en todo momento nosotros estamos controlando y estamos viendo dónde estamos realizando nuestra aplicación de láser. Esto sería un procedimiento habitual. Esto es lo que les refería, lo que les mostraba como esa línea blanca que se situaría o equivaldría a la posición del diámetro máximo del catéter balón cuando nosotros lo observamos por la imagen radioscópica. Podemos ver dos pantallas en esta consola. Las dos pantallas correspondería a la pantalla de la izquierda, nos mostraría la lesión que estamos realizando en el momento actual, mientras que en la pantalla de la derecha nos muestra efectivamente, de nuevo, la lesión que estamos realizando en el momento actual, pero también nos va a mostrar la lesión previa, con el objetivo de que nosotros vayamos solapando las lesiones a las lesiones precedentes, con el objetivo de asegurar una línea de contigüidad en la ablación alrededor del ostium de la vena pulmonar. Aquí tenemos la imagen en vivo, tenemos como la lesión actual es una imagen que parpadea tanto en la pantalla en tiempo real como lo que sería el equivalente a una pantalla revisión. La imagen, el disparo actual está parpadeando, mientras que la imagen o el disparo previo es una señal fija. Una vez finalizada la aplicación de radiofrecuencia, aquí lo que vamos a hacer es girar y hemos visto cómo se modifica o se desplaza el haz de láser. Es decir, nosotros con la rueda, cuando finalizamos nuestra aplicación, realizamos un pequeño giro para ir progresando alrededor de la circunferencia de la vena pulmonar. Esto sería una imagen de una vena pulmonar superior izquierda y podemos ver cómo el montaje hemos ido realizando la aplicación moviendo el haz de láser alrededor del orificio de esta vena pulmonar superior izquierda. Quisiera comentarles algunas cosas. Fíjense, el catéter está situado en la vena pulmonar superior izquierda. Aquí, en un sentido inferior y posterior, se situaría la vena pulmonar inferior izquierda. Fíjense cómo en el interior se adivina la situación del lazo. Nosotros habitualmente, o al menos en nuestro centro, cuando estamos realizando la aplicación en una vena pulmonar, solemos situar el catéter laso en la vena contraria ipsilateral. Además, también fíjense cómo aquí en el sentido más anterior se sitúa el orificio de entrada a la orejuela izquierda. Es decir, una de las principales ventajas que tiene este sistema nos permite la visualización del punto donde estamos aplicando. Y estructuras anatómicas verdaderamente complejas para procedimientos de ablación habituales como la radiofrecuencia punto a punto, es decir, el ridge de tejido entre la vena pulmonar superior izquierda y la orejuela, para esta técnica deja de ser un problema, al igual que las carinas o las zonas de tejido entre ambas venas pulmonares ipsilaterales. ¿Y cuáles son los resultados clínicos publicados? No son muchos estudios, pero tenemos algunos datos. Esta es una de las principales series publicadas, refleja la práctica de varios centros estadounidenses, centros norteeuropeos, con los primeros 200 pacientes en los cuales se empleó un catéter láser. Los primeros 200 pacientes donde, pues de alguna forma, se estaba evaluando cuál era la utilidad del catéter, qué energías debían emplearse. En cualquier caso, en estos 200 pacientes, todos ellos con fibrilación auricular paroxística, el sistema o la ablación se pudo realizar sin complicaciones en relación con accidentes cerebrovasculares. No hubo ningún episodio de ictus o accidente isquémico transitorio relacionado con el procedimiento. No se describieron fístulas atriosofágicas o estenosis de las venas pulmonares.
hubo una incidencia de taponamiento cardíaco del 2% y una incidencia de parálisis frénica del 2,5%. En esta serie inicial, tras 1 o 2 procedimientos, la supervivencia libre de arritmias a un año de seguimiento fue del 60%. Este es un estudio muy interesante también de un grupo multicéntrico, donde lo que intentaba analizar cuál era la durabilidad, la persistencia del efecto de la ablación en las venas pulmonares empleando esta tecnología. Se incluyeron 56 pacientes a los cuales se repitió el procedimiento electrofisiológico únicamente en 52. Los otros 4 retiraron el consentimiento. Pues bien, cuando a los 3 meses repitieron el procedimiento electrofisiológico, se observó cómo persistía el aislamiento venoso pulmonar en el 86% de todas las venas pulmonares. Cuando hablamos de pacientes, un 38% de los pacientes mostraban reconexión, es decir, un 68-62% de los pacientes no presentaban reconexiones eléctricas pulmonares. Cifras que, si lo comparamos con otros sistemas, pues quizá podrían ser superiores. Además, cuando observaban estas reconexiones, se vio como en 3/4 partes lo que se había reconectado era únicamente una única vena pulmonar. Fueron predictores de reconexión el uso de energías de menor voltaje, es decir, una mayor proporción de utilización de 5,5 vatios, y también hubo una relación con la experiencia del electrofisiólogo, es decir, a menor número de procedimientos de ablación con láser, tal y como sucede con cualquier otra práctica manual, pues mayores probabilidades de que hubiera reconexiones eléctricas pulmonares. En cualquier caso, en este estudio, la supervivencia libre de recurrencias a un año fue del 72%. Y en este estudio lo que se trató, o lo que trataron los autores, fue de evaluar cuál debería ser la energía a aplicar durante la utilización de este catéter láser, y hacen una serie prospectiva de pacientes que aleatorizan a la utilización de altas dosis de energía entre 8,5 y 12 vatios, o lo que ellos llaman bajas energías, entre 5,5 vatios y 8,5 vatios. El primer resultado que ellos observan es que empleando una mayor dosis de energía obtienen un mayor porcentaje de casos en los cuales la vena pulmonar se consigue aislar tras la finalización de la primera corona de ablación. Y esto se traduce o se traslada a una mayor eficacia clínica, es decir, aquellos pacientes en los que se empleó una mayor dosis de energía consiguen una mayor supervivencia libre de recurrencias arrítmicas. De alguna forma, la visualización óptima del tejido auricular nos permitiría aplicar mayores dosis de energía, y esto se traduciría en una mayor persistencia de las lesiones en las venas pulmonares y unos mejores resultados clínicos. Finalmente, también tenemos un estudio que nos compara 2 técnicas actualmente disponibles, que son el láser y la crioablación. Estudio realizado en varios hospitales alemanes, en los cuales incluyeron 70 pacientes que de forma prospectiva y aleatorizada fueron tratados con crioablación, con el modelo previo de crioablación y con el catéter de láser. En primer lugar, destacar que el procedimiento, la eficacia aguda de ambos sistemas fue similar, en torno casi al 100% de aislamiento venoso pulmonar, sin diferencias en el tiempo medio de procedimiento y con una reducción en el tiempo de escopia a favor del catéter láser en comparación con la crioablación. En este estudio, las recurrencias de fibrilación auricular no fueron significativamente diferentes en ambos grupos, un 37% en el grupo de crioablación y un 27% en el grupo de láser, y tampoco hubo diferencias en las principales complicaciones. Aquí se destaca la parálisis frénica. De forma llamativa, fue necesario realizar un segundo procedimiento por recurrencia arrítmica en el 31% de los pacientes tratados inicialmente con crioablación y en la mitad de casos de los pacientes tratados inicialmente con láser. Cuando se realizaron estudios de estos pacientes, se observó que en el 68% de los pacientes inicialmente tratados con crio había reconexiones venosas pulmonares, frente al 42% de los pacientes tratados inicialmente con láser. Finalmente, tras 1 o 2 procedimientos, la eficacia de ambas técnicas fue similar, en torno al 80%. Y con estos resultados, ¿cuáles son los resultados que tenemos en nuestro hospital?
En nuestro hospital estuvo disponible el catéter de ablación láser en febrero del año pasado, en febrero de 2013, y cuando empezamos a utilizarlo nos planteamos realizar una evaluación prospectiva de este nuevo catéter centrándonos en dos objetivos principales. En primer lugar, analizar lógicamente la eficacia y seguridad del procedimiento con este nuevo catéter de ablación y, en segundo lugar, evaluar la capacidad de este nuevo catéter para adaptarse a la anatomía de las venas pulmonares. En todos los pacientes se realizó una resonancia nuclear magnética previa al procedimiento que en ningún caso dirigió o evitó que el paciente fuera tratado con este catéter. La serie incluye 42 pacientes tratados entre febrero del 2013 y marzo del 2014. Podemos ver cómo la mayoría eran pacientes con fibrilación auricular paroxística. Destacar que al principio, los primeros casos, eran todos ellos pacientes con fibrilación auricular paroxística y conforme fuimos adquiriendo más experiencia, pues incluimos algunos pacientes con fibrilación auricular persistente de corta evolución. El resto de las características de la muestra son superponibles a la de las mayorías de las series publicadas con pacientes con fibrilación auricular paroxística. Cuando analizamos los datos anatómicos evaluados por la resonancia preprocedimiento, vimos cómo en el 85% de los casos este patrón venoso era normal. Únicamente tuvimos un 7% de casos en los cuales existía un tronco venoso común izquierdo y un 4,7% de casos con un tronco venoso común derecho, cifras algo inferiores a otras publicaciones o datos, por ejemplo, que nos ha mostrado el doctor Ruiz. Tuvimos un paciente que tenía una vena accesoria derecha como otra variante anatómica. Los tamaños o los diámetros de la aurícula izquierda mostraban un tamaño normal en la mayor parte de los casos o, como mucho, una dilatación ligera de la aurícula izquierda. Y estos son los datos de eficacia en nuestro centro. Fuimos capaces de aislar el 99% de todas las venas pulmonares que presentaban los pacientes incluidos en esta serie. De forma significativa, en un 88% de los casos fuimos capaces de aislar cada vena pulmonar en el primer intento, es decir, cuando finalizábamos la circunferencia de ablación, introducíamos el catéter tipo laso y confirmábamos que la vena pulmonar estaba aislada. Aquí tenemos el número medio de intentos por vena para completar el aislamiento y podemos ver que en todas las estructuras venosas el valor era en torno a 1, 1,2. Probablemente el tronco común izquierdo fue la estructura venosa que requirió un mayor tiempo para lograr su ablación definitiva. El número medio de ablaciones por paciente fue de 120, es decir, con 30 aplicaciones por vena habitualmente se conseguía el aislamiento de cada una de las venas pulmonares. En nuestra serie, el tiempo medio de escopia es algo mayor de lo publicado, 41 minutos de media, y el tiempo medio del procedimiento de 156 minutos. Esto es el tiempo de piel a piel, es decir, desde que se empieza la introducción de catéteres hasta que los catéteres se retiran. Estos son los principales parámetros de la ablación. En las columnas azules podemos ver el tiempo que se dedica a la ablación de cada estructura venosa. Podemos ver como en la mayoría de ellos por debajo de 20 minutos. De nuevo, el tronco coronario izquierdo es la estructura que requiere un mayor tiempo para lograr su aislamiento. La potencia media que nosotros aplicábamos por vena pulmonar oscilaba entre 9 y 10 vatios. Y finalmente el número de aplicaciones alrededor de 30 por cada una de las estructuras venosas pulmonares, excepto en el caso del tronco común izquierdo que requería de un mayor número de aplicaciones de láser. Aquí, cuando nosotros analizamos la adaptabilidad del catéter láser a la anatomía venosa, observamos cómo teníamos, como les he comentado, troncos venosos en un 12% de los pacientes y una vena accesoria en un paciente. La morfología venosa fue elíptica en todos los casos, es decir, ovoidea, y el rango de diámetros de venas pulmonares en nuestra serie osciló entre 6 y 26 milímetros. Destacar que la eficacia del catéter láser, independientemente de la anatomía venosa, fue del 99%. También, como dato curioso, destacar que fuimos capaces de ablacionar ambas venas ipsilaterales con una única corona de ablación en el 24% de los casos. Las únicas venas que no fuimos capaces de ablacionar fueron en 2 pacientes, no fuimos capaces de aislar 2 venas pulmonares inferiores derechas. En un caso, el balón se perforó y decidimos interrumpir el procedimiento y no introducir un nuevo catéter de ablación en la medida que ya habíamos aislado las otras 3 venas pulmonares. El paciente era un paciente con fibrilación auricular paroxística y decidimos interrumpir el procedimiento y observar la evolución. En el segundo paciente fue un caso que se complicó con un derrame pericárdico que nos obligó a interrumpir el procedimiento.
Analizamos el efecto de la curva de aprendizaje analizando los tiempos en los primeros 20 casos con los tiempos en los siguientes 20 casos. Podemos ver cómo no hubo una diferencia notable en la duración media del procedimiento, pero sí hemos sido capaces de reducir los tiempos de escopia en una media de 10 minutos, de 46 minutos de media a 36 minutos de media. También hemos hecho una comparación con la técnica alternativa que empleamos en nuestro centro, que es la radiofrecuencia punto a punto. Y como pueden observar, hay diferencias significativas con una reducción en el tiempo medio del procedimiento en torno a los 30 minutos empleando la técnica de ablación con sistema láser, sin diferencias significativas en los tiempos medios de escopia. En cuanto a la seguridad, estas son todas las complicaciones que nosotros hemos tenido. Nosotros tuvimos complicaciones vasculares en 4 pacientes, prácticamente todas se manejaron de forma conservadora, con compresión femoral. Solo hubo un pseudoaneurisma que requirió cirugía vascular, un derrame pericárdico, ningún paciente presentó una tromboembolia y quizá la complicación más frecuente en nuestra serie fue la parálisis diafragmática, pero con una relación clara con la curva de aprendizaje, ya que todos los casos aparecieron en los primeros 18 casos en los que empleamos este catéter de ablación. No tenemos ningún caso a partir del caso número 19. Destacar que en 2 pacientes tenemos constancia radiológica que han recuperado la contractilidad diafragmática, en 2 no tenemos dicha constancia, pero en cualquier caso los 4 están asintomáticos. Los datos de seguimiento son parciales. Esta serie empezó en febrero del año pasado, tenemos todavía pocos pacientes con el suficiente seguimiento, pero destacar que 23 pacientes tienen un seguimiento medio de 6 meses. Nosotros, para valorar las recurrencias arrítmicas, realizamos un estudio con Holter a los 3, 6 y 12 meses. Pues bien, la supervivencia libre de recurrencias, con este número de pacientes, con este escaso seguimiento clínico hasta la fecha, pues estaría en estos datos iniciales en torno al 87%. Es decir, datos realmente que nos orientan a que el procedimiento está siendo realmente eficaz. Para concluir, destacaría que el catéter balón láser muestra una elevada eficacia para lograr el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Por su diseño, por su anatomía, esto le permite adaptarse a la variabilidad de la anatomía venosa pulmonar, con un único catéter, hasta venas de hasta 35 milímetros. Su utilización presenta una curva de aprendizaje rápida, que en nuestra serie la principal complicación que se asoció a su utilización fue la aparición de parálisis diafragmática, que en nuestro caso estuvo muy ligada al grado de experiencia del operador o del electrofisiólogo. Y finalmente, que los resultados iniciales de seguimiento muestran unos datos alentadores acerca de cuál puede ser el resultado clínico que podamos obtener con esta fuente de energía. Gracias. Muy bien, muchas gracias. We'll continue with the next speaker, who's Dr. Dipen Shah. We all know him. He has been so kind to be here with us in that meeting several times, and it's really a pleasure to have you here again. And we are really wanting to listen to your presentation. Thank you very much. Buenos días. Unfortunately, my Spanish is possibly limited to 2 more words, so I shall continue in English. Luis Perez Villacastan, thank you very much for this very kind invitation. So, my brief in this final presentation in this session is try to defend and expand the scope of point-by-point ablation. These are my disclosures. We have been pursuing ablation of atrial fibrillation since close on 15 years now, and we still do not have a good understanding of the underlying mechanism. If you look at it from a mechanistic point of view, we start with the anatomical model of re-entry on the left, A. You're all well aware of the leading circle hypothesis from Moritz Alessi's lab, where re-entry occurs around a central refractory core. There is the proposed rotor mechanism where the central core is excitable but not excited. And then there is the multiple re-entry model originally proposed by Gordon Moore.
On a macrocellular level, on an organ-based level, you have the options of multiple circuitry entry, an ectopic focus, or single circuitry entry, all of which may then give rise to the rapid and irregular activation characteristic of atrial fibrillation. Back in 1998, we were able to show that the pulmonary veins and the musculature of the atrial endocardium, which extends into the pulmonary veins, has a primary arrhythmogenic role. And here you have an example of a patient in whom we put in catheters in 3 of the 4 pulmonary veins, and all 3 of the pulmonary veins at the same time were showing blocked atrial ectopics. Subsequently, we also showed that the conduction properties of the pulmonary venous myocardium to the atrial myocardium are different in these patients with paroxysmal atrial fibrillation. And Kumagai et al. In Japan used a multi-electrode basket to show that whether spontaneous or induced paroxysm of pulmonary atrial fibrillation were significantly dependent on connections between the pulmonary veins and the left atrium. And therefore, when you do isolation of the pulmonary veins, not infrequently, although certainly not always, you do see beautiful examples of the maintaining role of pulmonary venous arrhythmogenesis, such as this. Therefore, historically, the most well-established modality of atrial fibrillation ablation has been isolation of the pulmonary veins, as you can see in the upper left fluoroscopic pictures. In addition to that, linear left atrial lesions and even linear right atrial lesions have been used historically even earlier than the pulmonary venous ablation, have seen a form of renaissance, and now perhaps have been superseded by other forms of substrate ablation, including electrogram-based substrate ablation. The technology options available to pulmonary vein ablation, again, historically have been sequentially the point-by-point ablation, the earliest and the most well-known. This is a very simple option, but as you will see, allows individual optimization of lesion characteristics. Because sequential lesions are delivered, there is an obligatory time deficit that can occur. And because all these lesions need to be put together in order to produce a complete lesion, there is a finite and probably irreducible rate of gap occurrence. On the other hand, as you heard from the preceding speakers, there are multiple options today available: balloon-based, basket-based, or circular multi-electrode-based lesion-making catheters, which promise to deliver a circular complete lesion very quickly, very simply, and without the added hassle of introducing 2 catheters, verifying and optimizing lesions. They all have much more complex designs. As I said, they theoretically promise a quicker or a shorter ablation, but few of them actually deliver. Very importantly, with these designs, it is difficult to optimize contact of individual subsets of these lesions and to generate, therefore, consistent lesions. And certainly they are not one shot. The specter of excessive ablation looms over all of them. Not one of them is free of side effects or collateral damage, and the long-term outcome is unclear. What of the larger population of atrial fibrillation patients? These are patients with persistent atrial fibrillation. These are patients with long-standing persistent atrial fibrillation. This is data from Karl-Heinz Cook's Center in Hamburg, a 205 patient series of persistent, mainly long-standing persistent atrial fibrillation patients, who after a follow-up of 5 years and 1.7 plus minus 0.8 procedures have a atrial fibrillation-free outcome of close to 60%. So 340 procedures were required for these 205 patients, the majority for atrial tachycardias. Now this is a slide kindly provided to me by Michel Eiseguer from Bordeaux. For persistent atrial fibrillation with a median of 2 procedures, at 12-month follow-up, the success rates are 84%, but at 60 months follow-up, this success rate falls to 67%. Again, the majority of these reprocedures are for
recurrences of atrial fibrillation, but mostly for recurrences or appearances of new atrial tachycardias. So over the last 5 years, we've been working on an alternative hypothesis. Terminating atrial fibrillation by catheter ablation may involve a different mechanism compared with preventing initiation and maintenance of atrial fibrillation. We believe that AFib termination as an ablation endpoint may lead to excessive ablation, iatrogenic atrial tachycardias, and mechanical atrial dysfunction. Pacing-induced atrial fibrillation, therefore, may allow evaluation of the initiating substrate, and progressive ablation titrated to suppressing inducibility, as tested by serial burst pacing, can achieve stable AFib suppression without excessive ablation. Take this case of a 73-year-old lady with a prosthetic aortic valve many years ago, palpitations developing since a few years, and a documented progressive increase in aortic valve gradient since 2007. The atrial fibrillation was very symptomatic, occasioned even pulmonary edema, and persistent since more than 10 months, with class 3 dyspnea on exertion, orthopnea, nicturia, and persistent atrial fibrillation. Here you can see the leaflets of the prosthetic valve. So we performed pulmonary vein isolation, point-by-point ablation, contact force optimized, with 60-minute surveillance and adenosine challenge. Unsurprisingly, the atrial fibrillation did not terminate. An endocardial cardioversion was performed, and then atrial fibrillation was induced with burst pacing at 220 milliseconds. This atrial fibrillation was sustained. It lasted more than 5 minutes. And we went on to ablate fractionated potentials in the coronary sinus, again without termination. Again, electrical cardioversion was performed. Again, atrial fibrillation was induced, this time again lasting more than 5 minutes. We went on to ablate fractionated potentials in the left atrium. Again, no termination of atrial fibrillation. Electrical cardioversion is performed. This time when we performed induction, this time at 230 milliseconds, we get non-sustained atrial flutter. And at 220 milliseconds, we get again what appears to be sustained atrial fibrillation, but 2 minutes later, this atrial fibrillation transforms into atypical flutter. You can see here the transition from atrial fibrillation to atypical flutter. We perform a simple cardioversion, and now it's more than 2.5 years. The patient is in sinus rhythm, off antiarrhythmic drugs, no recurrence. This is an example of chronic atrial fibrillation with an ostium secundum atrial septal defect. Again, PVI was performed, coronary sinus ablation was performed, and during coronary sinus ablation, atrial fibrillation terminated. No further atrial fibrillation could be induced. And 12 months later, we put in an Amplatzer device, and the patient remains in stable sinus rhythm off antiarrhythmic drugs. This is an example of a patient with persistent atrial fibrillation and an Amplatzer device in place for paradoxical embolism. You can see here the angiogram of the left atrium, and here is the device in place. For this persistent atrial fibrillation patient, we performed PV isolation, coronary sinus ablation, and left atrial fractionated potential ablation. And now with a follow-up of more than 2.5 years, he is in sinus rhythm off antiarrhythmic drugs. Here is a synopsis of our latest series of 71 patients. There is a small error which I have to apologize for. The patient mean age is 67 and not 71. But you will see that these are mostly persistent and long-standing persistent atrial fibrillation patients with a left atrial volume of 110 cc. The procedure duration is 180 minutes, which includes a substantial amount of surveillance time. For these patients, at the end of a mean follow-up of about 28 months, we have 72% freedom from atrial fibrillation and tachyarrhythmias with only 1.2 procedures per patient of all antiarrhythmic drugs. This, in our own experience, is unprecedented and therefore represents a significant improvement in our results over time, whatever device, whatever strategy, whatever ablation protocol that we may do. To come back to paroxysmal atrial fibrillation ablation, the very same protocol can be applied to paroxysmal atrial fibrillation ablation. And here is data from our last 2 years series of 125 patients with paroxysmal atrial fibrillation. These are relatively young compared to the persistent atrial fibrillation patients. Their left atrial volume is smaller compared to the persistent atrial fibrillation. And with a follow-up of about 24 months,
atrial fibrillation and atrial tachycardia freedom is achieved in 89% with a 15% incidence of redo. Of note, this is circular mapping guided point-by-point irrigated RF delivery. This is contact force optimized lesion creation. The minimal force time integral that is required before you, in order to ablate or in order to generate an optimal lesion, should be 600 gram seconds. And the stability of the catheter tip is optimized with a steerable sheath. Conduction recovery is monitored systematically for 60 minutes after the last PV isolation. Challenge is performed with adenosine after each pulmonary vein, and reablation is performed. And most importantly, extra PV substrate ablation in the coronary sinus and left atrium is necessary in 25% of these patients in order to achieve these results. Now, while we are debating new developments, we do not know the exact role of this form of computerized biatrial mapping and the possibility of actually localizing and ablating localized areas, discrete areas in the right and the left atrium in order to eliminate atrial fibrillation. However, it is clear that this is the future of atrial fibrillation ablation in the sense that what we want to do is to achieve AFib cure with the minimum amount of ablation. And whether you use endocardial or body surface mapping, the aim is to achieve AFib freedom with a minimum of tissue destruction. What are we doing today and what we can do tomorrow with point-by-point ablation? I think an important role that is an important segment of this strategy that is developing is lesion prediction. This is a study that was published last year which looks at the various elements of thermal modeling in the form of lesion creation. And as you can see here, this involves calculating the various combinations of the effect of the cooling produced by the left atrial blood pool, by the convective blood pool, by the heat generation from resistive heating, the heat generation from conductive tissue heating, and the heat removal by tissue perfusion. And on the right-hand side here, you see a model that these investigators used in order to validate their experimental calculations. And on the left, you have the calculated lesion formation, and on the right, you have the actual lesion. And when you look at the table here, this model is sophisticated enough to actually predict the temperatures at given tissue depths with a 3 to 5 degrees centigrade error, which I think is clinically extremely acceptable. If you look at what is available today, this is a form of lesion prediction called the lesion size index, which is a function of contact force, time, and radiofrequency power. As you can see in this cumulative graph taken from multiple lesions performed in a dog model, you can see that with time and force, the lesion growth curve exhibits an exponential behavior. In the first 20 to 30 seconds, there is extremely rapid growth of the thermal lesion, followed by a slower growth that is stable and linear, but that plateaus out with increasing time. And therefore, what you need is an experimental model or a predictive equation which involves multiple exponential functions. And if you use this such an equation, you can predict lesion depth with considerable accuracy, as you can see in this study from 24 mongrel dogs. Let me conclude by this illustrative example comparing side by side on the left-hand side point-by-point ablation using contact force optimization and the so-called Visitag software from Biosense Webster with the multi-electrode simultaneous ablation with the NMARK catheter on the right-hand side. If you look carefully here, you can see that with this catheter, of course, you have the added advantage of being able to do KO tricuspid isthmus ablation. And if you look at the Visitag data here, you will see that all 4 pulmonary veins have been isolated with a total of 28 lesions only. Whereas on the right-hand side, you can see with the NMARK, if you count all the number of lesions, this comes to individually close to 110 or 115 lesions that have been produced. Therefore, point-by-point ablation allows minimum atrial tissue destruction. It minimizes collateral damage because it's much easier to control lesion depth of 37 lesions, even if you do not have contact force optimization, than to control the lesion for, say, 120. It allows individual optimization, as you can see from this Visitag criteria that you can program to your preference. And therefore, it caters to varying underlying tissue
tissue thickness and to the presence or absence of adjacent vulnerable structures such as the esophagus and the phrenic nerve. It is not limited to creation of circular ablation lesions only, such as for the pulmonary veins, and can be ideal for the extrapulmonary vein substrate, which is, as we know, present in the coronary sinus, in the left atrium, and possibly even in the right atrium. Thank you for your attention.